Los primeros años del cristianismo. Nacimiento de Jesús. Según la tradición cristiana, Jesús nació alrededor del año 4 AC en Belén, durante el reinado de Herodes el Grande. Su ministerio comenzó alrededor del año 27 a 29 DC. Primeros seguidores, los apóstoles y discípulos, como Pedro, Juan y Pablo, jugaron un papel clave en la expansión del cristianismo, especialmente Pablo, quien llevó el mensaje a los gentiles y fundó comunidades cristianas en todo el Mediterráneo. La persecución. Los cristianos fueron perseguidos por los romanos, especialmente bajo emperadores como Nerón, Domiciano y Diocleciano. Muchos cristianos, incluyendo a San Pedro y San Pablo, fueron martirizados por su fe, lo que fortaleció la comunidad cristiana. El Edicto de Milán y el crecimiento del cristianismo. Constantino y el cristianismo. Constantino fue el primer emperador romano en convertirse al cristianismo. Su conversión, aunque al final de su vida, fue un punto de inflexión para la religión. Edicto de Tesalónica 380 DC. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Teodosio y, consolidando la posición de la Iglesia. Concilios ecuménicos. Para resolver disputas teológicas, como la naturaleza de Cristo, se convocaron concilios, siendo el concilio de Nicea en 325 uno de los más importantes, donde se formuló el credo niceno. La Edad Media y la expansión del catolicismo. Monasticismo. Surgimiento de órdenes monásticas como los benedictinos, que jugaron un papel crucial en la preservación del conocimiento y la evangelización de Europa. Las cruzadas, expediciones militares con el objetivo de recuperar Tierra Santa del control musulmán, que también tuvieron implicaciones políticas y económicas en Europa. Catedrales góticas. La construcción de catedrales como Notre Dame de París y la Catedral de Chartres, símbolos de la fe y el poder de la Iglesia en la Edad Media. Universidades. La Iglesia fundó las primeras universidades en Europa, como las de París, Bolonia y Oxford, que se convirtieron en centros de enseñanza teológica y científica. La Reforma Protestante y la Contrarreforma. La historia del protestantismo comienza en el siglo XVI, en una Europa inmersa en profundas reformas políticas, sociales y religiosas. En este contexto, la Iglesia católica dominaba casi todos los aspectos de la vida, desde la espiritualidad hasta la política. Sin embargo, el descontento con la Iglesia y sus prácticas estaba en aumento. El 31 de octubre de 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero se convirtió en el catalizador de un cambio radical al publicar sus 95 tesis. Lutero cuestionó abiertamente la venta de indulgencias, una práctica que prometía perdón de pecados a cambio de dinero. Su desafío a la autoridad papal y a la corrupción eclesiástica resonó profundamente en un momento de crisis y agitación. Este acto de rebelión desencadenó la Reforma Protestante, un movimiento que pronto se expandió por toda Europa. Lutero fue seguido por otros reformadores que también cuestionaban la autoridad de la Iglesia católica. Entre ellos se encontraba Juan Calvino, cuyo enfoque en la predestinación y la soberanía de Dios llevó al desarrollo del calvinismo. En Suiza, Ulrico Zwinglio también promovió reformas significativas, destacándose por su rechazo de las prácticas católicas tradicionales. En Inglaterra, la Reforma tomó un giro único con la ruptura de Enrique VIII con la Iglesia católica. Motivado por su deseo de anular su matrimonio y la negativa del Papa a concederle esta petición, Enrique estableció la Iglesia anglicana. Esta nueva denominación mezcló elementos de la tradición católica con reformas protestantes, creando una Iglesia nacional con una identidad propia. El siglo XVII y el XVIII fueron periodos de intenso conflicto religioso en Europa. La Guerra de los 30 años, por ejemplo, fue un devastador conflicto que involucró a diversas potencias europeas y reflejó las tensiones religiosas entre católicos y protestantes. Sin embargo, también fue una época de gran florecimiento para el protestantismo, con la proliferación de nuevas denominaciones y movimientos. A medida que la influencia del protestantismo se expandía, también lo hacía su presencia en otras partes del mundo. Misioneros protestantes llevaron sus ideas a las Américas, África y Asia, adaptando sus enseñanzas a los contextos culturales locales. En los Estados Unidos, por ejemplo, el protestantismo desempeñó un papel crucial en la formación de la nación, influenciando la vida política y social. Hoy en día, el protestantismo es una rica tapestría de creencias y prácticas, con millones de seguidores en todo el mundo. Desde los luteranos y calvinistas hasta los anglicanos y los evangélicos, el protestantismo continúa siendo una fuerza influyente en la vida espiritual y cultural global. El protestantismo ha recorrido un largo camino desde aquellos primeros días de rebeldía y reforma. Su historia es un testimonio de cómo las ideas pueden transformar sociedades, desafiar el poder establecido y dar forma a la vida de millones de personas. Martín Lutero. En 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, cuestionando la venta de indulgencias y otras prácticas de la Iglesia católica. Contrarreforma.
La respuesta de la Iglesia fue el Concilio de Trento, 1545 a 1563, que reformó la disciplina eclesiástica y reafirmó doctrinas como la transubstanciación y la veneración de los santos. Jesuitas. Fundación de la Compañía de Jesús por Ignacio de Loyola, que se convirtió en una de las principales fuerzas de la Contrarreforma, con un fuerte enfoque en la educación y la misión. Inquisición. Establecimiento de tribunales de la Inquisición en varias partes de Europa para combatir la herejía y reforzar la ortodoxia católica. El catolicismo en el mundo moderno. Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, 1962 a 1965, este concilio buscó renovar la Iglesia y hacerla más accesible al mundo moderno, promoviendo el diálogo interreligioso y cambios litúrgicos, como la celebración de la misa en lenguas vernáculas en lugar del latín. Papado moderno. Desde Juan Pablo II hasta el Papa Francisco, el papado ha jugado un papel importante en asuntos globales, desde la caída del comunismo en Europa del Este hasta la promoción de la justicia social y la ecología. Globalización del catolicismo. Expansión del catolicismo en África y Asia, adaptándose a diversas culturas y realidades sociales. Desafíos modernos. La Iglesia enfrenta desafíos contemporáneos como la secularización, los escándalos de abusos sexuales y la necesidad de reformas internas. A pesar de los desafíos y cambios, la Iglesia Católica sigue siendo una de las principales religiones del mundo, con un profundo impacto en la cultura, la política y la espiritualidad global. Déjame un me gusta y suscríbete.